Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que hayan tenido un lindo fin de semana y un bendecido principio de semana. Y hoy vamos a iniciar nuestras transmisiones de esta semana con el tema Tomando Decisiones Sabias. Antes de iniciar la enseñanza, le rogaría que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque hasta aquí tú nos has ayudado, has sido un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre lleno de gracia, de favor y de misericordia para con cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos tienes con bien y con bendición, Señor, y principalmente tú nos has adoptado como tus hijos, Señor. Y en esta hora venimos delante de ti aprovechando que tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Que tú nos ayudes con la unción de tu Espíritu Santo a romper todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo a tu palabra, Señor, a la obediencia a ti y al conocimiento tuyo, Señor. Y también te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento con respecto a este tema, Señor, que es un tema tan importante para que podamos vivir en esa vida abundante y vida plena que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por conectarse en esta hora. Bendiciones para cada uno de ustedes y vamos a dar inicio entonces a nuestro tema de tomar decisiones sabias. En todo tiempo el que nos vaya bien en la vida va a depender de que tomemos decisiones sabias. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8. La palabra de Dios dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y también recordemos la palabra en Proverbios 16:25, que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Eso significa que no todas las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida van a ser decisiones de bendición. Más bien podrían aparentar ser buenas decisiones, pero van a ser decisiones que van a terminar ocasionándonos problemas. De tal manera que necesitamos tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, y eso significa tomar decisiones con sabiduría. En primer lugar, la máxima sabiduría es tener al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Y en segundo lugar, sabiduría es afinar nuestras decisiones a lo que Él nos enseña en su palabra. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta en todas las cosas es tener sabiduría, ya que sabiduría es ver y vivir la vida desde la perspectiva de Dios. Notemos que sabiduría implica dos cosas: ver la vida desde la perspectiva de Dios, y dos, vivir la vida desde esa perspectiva. Para ello necesitamos varias cosas. La primera es, para ver la vida desde la perspectiva de Dios, necesitamos pensar de la vida como Dios piensa. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos enseña: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo amable, todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensemos. Y todo lo puro, lo justo, lo bueno, lo de buen nombre, lo digno de alabanza es la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos, para tomar decisiones sabias, pensar como Dios piensa, y pensar como Dios piensa implica conocer la palabra de Dios profundamente, conocerla bien, profundamente. En segundo lugar, el ver la vida como Dios la ve implica también sentir como Dios siente. Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos enseña que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también
en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es la palabra. Entonces no solo es el pensar como Dios piensa, sino sentir como Dios siente, y eso lo encontramos en su palabra. Aparte de ello, ver la vida como Dios la ve es tomar decisiones como Dios decide. En Josué capítulo 1, versículo número 7, la palabra de Dios nos enseña: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, para que nos vaya bien en todas las cosas, necesitamos conocer la palabra. Y conocer la palabra significa leerla, escucharla, entenderla, meditar en ella, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Y esta es la segunda parte, se trata de la segunda parte de la sabiduría. La primera, como vimos, es pensar como Dios piensa, sentir como Dios siente y decidir como Dios decide. Pero entre la decisión y la acción hay una diferencia. Yo puedo decidir, pero no puedo accionar al respecto. Por lo tanto, la segunda parte y lo que sella la sabiduría es que nosotros pongamos en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Es decir, vivir la vida como Dios quiere. No podemos pensar, sentir y decidir como Dios quiere, pero nos hace falta la última parte, que es la parte de la acción, poner en acción la palabra, ponerla en obediencia. Para obedecer la palabra necesitamos, primero que nada, el temor de Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, la palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero el temor de Jehová no significa pánico, miedo. Temor de Jehová implica dos cosas. La primera es tener reverencia, respeto, honra y obediencia al Señor. Y la segunda es aborrecer el mal. Proverbios capítulo 8, versículo 13 nos enseña que el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es decir, aborrecer lo que Dios aborrece, y Dios aborrece el pecado. Por lo tanto, nosotros también necesitamos aborrecer el pecado. No solo reverenciar, honrar y obedecer al Señor, sino aborrecer el pecado. Mientras no aborrecemos el pecado puede encontrar una puerta abierta en nuestras vidas, porque si no lo aborrecemos es que todavía nos atrae de alguna manera, y tarde o temprano, si nos atrae de alguna manera, vamos a caer en el pecado, y la paga del pecado es muerte, es problemas. Entonces parte de la sabiduría significa apartarnos de todo pecado. En segundo lugar, vivir la vida como Dios quiere implica conocerlo a Él, conocer al Padre. Y no solo conocerlo de nombre, sino conocerlo realmente, profundamente. Y esto nuevamente tiene que ver con la palabra, con el conocimiento de la palabra, porque es la palabra la que nos da el conocimiento de Dios. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien has enviado. Y Juan 5:39 nos enseña que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna, y además ellas es la que da testimonio de Dios. Y la sabiduría entonces tiene que ver mucho con conocer la palabra, y eso es fundamental. La vida del creyente es no solamente una vida de creer en las promesas y de esperar lo bueno de parte de Dios, sino también obedecer a Dios. Las promesas y la obediencia siempre van ligadas la una con la otra. Eso nos lo enseña Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Dice que el que obedece la palabra, vendrán sobre él todas las bendiciones y lo alcanzarán. Mateo 6:33
nos enseña lo mismo, que busquemos el reino de Dios y su justicia, es decir, la obediencia a su palabra, y entonces todas las cosas nos serán añadidas. Y en tercera de Juan, capítulo 2, versículo 2, perdón, porque solo tiene un capítulo, en tercera de Juan 2 dice: Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Y la prosperidad de nuestra alma tiene que ver con que pensemos, sintamos y decidamos y obedezcamos conforme a lo que Dios piensa. Y conocer a Dios, al Padre, es importante, tal como nos lo enseña primero lo que ya vimos, ¿verdad? De que el conocer al Padre es la vida eterna, y la vida eterna no es para que la vivamos en la eternidad. La vida eterna es algo que ya vivimos desde el momento en el cual usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, morimos a las cosas viejas y nacimos a una nueva naturaleza, la naturaleza de parte de Dios. Por lo tanto, podemos vivir la vida eterna el día de hoy, pero eso requiere sabiduría, y sabiduría implica la transformación de toda nuestra manera de pensar y de toda nuestra manera de hacer para ajustarla a lo que nos enseña la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 17 nos habla de la importancia de conocer al Padre. Dice la palabra: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu y de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y sigue diciendo: ¿para qué? Primero que nada, para que sepamos la esperanza a la que nos ha llamado. Segundo, para que sepamos la herencia que tenemos junto con todos los santos, que es la vida eterna. La esperanza es vivir la eternidad futura con el Señor, pero la herencia que tenemos con todos los santos es vivir la eternidad desde esta tierra, desde esta vida terrenal. Y en tercer lugar es conocer la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros, es decir, conocer al Espíritu Santo y su poder que nos lleva a poner en práctica, nos ayuda a conocer y poner en práctica la voluntad de Dios para nuestras vidas. El tercer aspecto que necesitamos para vivir la vida como Dios quiere es creer y confiar en Él. Una cosa es que Dios sea mi Padre. Una cosa es saber que Dios es Dios. Pero la otra cosa es confiar plenamente en que Él es Dios y mi Padre. No solo muchos decimos de Dios que es nuestro Padre, pero no lo vemos en realidad en la práctica de nuestras vidas como si Él fuera nuestro Padre que nos guarda, nuestro Padre que quiere lo mejor para nosotros, nuestro Padre que debe guiar nuestra vida, que nos ayuda a tomar decisiones sabias, etc. Entonces necesitamos no solo saber que Dios es nuestro Padre, sino vivir como que Dios es nuestro Padre. Y si vivimos como que Dios es nuestro Padre, vamos a vivir sin temor. ¿Por qué? Porque vamos a conocer el perfecto amor del Padre, que tiene cuidado de cada uno de los detalles de nuestra vida, que nos hace más que vencedores, que deshace las obras de las tinieblas en contra nuestra, que hace que todas las cosas obren para bien de nosotros, que tiene planes de bien para darnos un futuro y una esperanza, que lleva nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que sea perfecto. Entonces, si confiamos, si no solo sabemos, sino que conocemos el perfecto y experimentamos el perfecto amor del Padre, no vamos a experimentar ningún temor, y menos un temor en cuanto a las decisiones que necesitamos tomar y llevar a la práctica para vivir una vida plena, una vida abundante en Cristo Jesús. Déjenme recopilar lo que llevamos visto hasta este momento, porque es importante que lo fijemos en nuestra mente. En primer lugar, la sabiduría es necesaria para que nuestras vidas sean vidas plenas, vidas abundantes, vidas conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que es la vida eterna vivida desde esta vida terrenal. La sabiduría implica dos cosas: ver la vida como Dios la ve y vivir la vida como Dios dice que la vivamos. Ver la vida como Dios quiere que la veamos es pensar, sentir y decidir
conforme a lo que nos enseña Dios en su palabra, el Padre en su palabra. Pensar, sentir y decidir, y eso implica la renovación de nuestro entendimiento. Es lo mismo si nos damos cuenta la sabiduría equivale al arrepentimiento. El arrepentimiento, de acuerdo a lo que nos enseña la parábola del hijo pródigo, implica 4 cosas. La primera, cambiar de manera de pensar, cambiar de manera de sentir, cambiar la decisión y poner en práctica esa decisión. Eso es sabiduría. Y sabiduría es arrepentimiento. Y arrepentimiento es darle a nuestra vida un giro de 180 grados. Es decir, conforme a la vieja manera de vivir. Vivíamos de una manera que era en la carne, ahora vivimos en el espíritu, y eso implica vivir de una forma contraria a cómo vivíamos anteriormente. Entonces, aparte de pensar, sentir y decidir como Dios ve la vida, también nosotros necesitamos vivir la vida como Dios quiere, y eso implica la obediencia. Para obedecer al Señor necesitamos el temor de Dios, necesitamos conocer a Dios el Padre y confiar plenamente en Él. Recordemos lo que dice Hebreos 11:1, que la fe es la convicción y la certeza de aquello que no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos? Es a Dios. Lo sentimos, lo escuchamos, podemos ver su obra en nosotros, pero no lo vemos. Y la fe es seguir eso que escuchamos, eso que sabemos, eso que conocemos y esa obra que vemos de Él en nuestras vidas con absoluta confianza. Marcos capítulo 11, versículo 22, en esa escritura el Señor nos puntualiza dónde debe estar puesta nuestra fe. Y dice, tened fe en Dios. Es la fe en Dios, no es fe en sus promesas. Es muy fácil creer las promesas de Dios, pero creer en Dios va más allá de creer en las promesas. Creer en Dios es creer en toda su palabra, y toda su palabra implica mandamientos y promesas que van relacionadas. Entonces, la verdadera fe no es creer en las promesas de Dios, eso es muy fácil. Pero la verdadera fe se manifiesta en la obediencia a la palabra. Eso significa la obediencia a sus instrucciones, a sus mandamientos, a sus principios, a sus leyes. Entonces necesitamos creer en el Señor y confiar en Él. Y esto de la confianza tiene que ver con la paternidad, con realmente conocer a Dios como nuestro Padre. ¿Por qué razón? Miren, es muy simple. La vida del creyente es una vida de contracultura. ¿Qué significa contracultura? Es una cultura contraria a la cultura del mundo. Nosotros fuimos programados por la cultura del mundo para tomar decisiones conforme a la cultura del mundo, para vivir conforme a esa cultura, pero esa cultura es una cultura de muerte, mientras que la cultura del Señor, es decir, la forma de ver la vida y de vivir la vida, es una cultura contraria a la cultura del mundo, y se lo voy a demostrar con 2 o 3 ejemplos. En la cultura del mundo dice, yo no voy a servir de escalera para que nadie ascienda. La cultura de Dios es, el que quiera ser el mayor, hágase el menor y sirva a los demás. Es decir, sea su escalera. Eso es en el Señor. En el mundo, otra expresión de la contracultura es que en el mundo, para tener riquezas, hay que ser codicioso, hay que guardar, hay que ahorrar. En el Señor hay que retener, mientras que en el Señor el principio es dar, porque dando es como recibimos, dando es como cosechamos. El dar es una siembra y la siembra produce una cosecha. Entonces es un principio opuesto al principio del mundo. El mundo nos dice ojo por ojo y diente por diente. El Señor nos dice ama y perdona a tus enemigos. Entonces, solo en esos 3 principios ya vemos que la vida cristiana es una contracultura a la vida del mundo. Hoy, desgraciadamente, muchos cristianos piensan que vivir la vida cristiana es adaptarse al mundo, es tomar principios del mundo y combinarlos con principios de la palabra de Dios. No.
La vida del cristiano necesita vivirse única y exclusivamente desde la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir y para redarguir, de tal manera que el hombre y la mujer de Dios estén preparados para toda buena obra. La palabra de Dios nos dice que es la palabra la única y exclusiva regla de vida que usted y yo necesitamos tener para que nos vaya bien en la vida. Gracias, hermana Sonia, por ese recordatorio también de que la palabra, de que la cultura del mundo es no perdonar, sino vengarse de los enemigos, mientras que en la cultura del Señor es perdonar hasta 70 veces 7. Eso nos evidencia la contracultura que es el cristianismo. El cristianismo es una forma de vida total y completamente diferente a la vida del mundo. Cuando la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos santos, significa diferentes a cómo vive el mundo. Debemos ser diferentes a cómo vive el mundo, no iguales a cómo vive el mundo. Nuestras metas no deben ser las metas terrenales, sino las metas celestiales. Nuestra mirada no debe estar puesta en las cosas del mundo, sino en las cosas del cielo. Y cuando vivamos de esa manera, las cosas que necesitamos del mundo nos van a venir por añadidura. Eso es lo que nos promete el Señor Jesucristo. Y lo que el Señor Jesucristo promete es verdad, porque toda su palabra es verdad. Es eterna, permanece para siempre. No tiene ningún cambio en lo más mínimo, en lo absoluto. Entonces necesitamos creer y confiar en Él. ¿Y por qué confiar en Él? Porque, como ya le dije, la vida cristiana es una vida contracultural. Entonces, en algún momento, el ir contra la corriente nos puede producir incertidumbre, nos puede producir temor, pero la palabra de Dios nos enseña en primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor del Padre echa fuera todo temor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo verdaderamente, por eso es importante conocer al Padre, no solamente de oídas, sino conocerlo realmente, como dijo Job, ¿verdad? Antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven, mis ojos te conocen verdaderamente. Entonces necesitamos no solo saber que Dios es nuestro Padre, sino vivir como que Dios verdaderamente es nuestro Padre. Entonces vamos a vivir con esa seguridad de que Dios tiene perfecto control de nuestra vida, como un Padre bueno, perfecto, que quiere lo mejor para sus hijos y que Él no va a permitir en nuestras vidas nada que nos pueda dañar. Podemos tener aflicción en el mundo, podemos tener algunos problemas, pero de ellos vamos a salir vencedores y victoriosos en Él. Entonces, esa es la confianza, esa es la fe y la confianza plena en Dios, que es nuestro Padre. O sea, nuestra confianza va más allá de que Él es Dios. Nuestra confianza está basada en que Él es nuestro Padre. Su relación con nosotros es como Padre, su profesión es ser Dios, y por la relación y por la profesión que Él tiene, podemos tener la plena seguridad de que Él hará lo mejor para nosotros. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Esa es una promesa del Señor. Pero el Señor es el Dios todopoderoso, el Padre todopoderoso, el Padre omnisciente, que Él va a cumplir su plan para con nosotros. No hay nada que pueda impedir el cumplimiento del plan del Padre para cada uno de nosotros. Entonces podemos estar plenamente seguros de que si nosotros caminamos en lo que la palabra de Dios nos enseña, en lo que el Padre nos está enseñando, nos va a ir bien en la vida, porque vamos a estar cosechando para el Espíritu, y del Espíritu vamos a estar sembrando para el Espíritu, y del Espíritu vamos a cosechar vida eterna. Y vida eterna significa vida plena, vida abundante, vida próspera, una vida en plenitud.
en la plenitud de lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros como un Padre bueno. Entonces, el creer y el conocer al Padre y el creer y confiar plenamente en Él echa fuera todo temor. Y esto nos va a ayudar a dos cosas que son complementarias en cuanto a la sabiduría, y es no vivir de acuerdo con los impulsos humanos. En Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, vivíamos por los impulsos de la carne. Pero la sabiduría de Dios nos lleva a dejar de lado los impulsos de la carne y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Y finalmente, todo esto, la sabiduría nos lleva a vivir fuera de los convencionalismos de la cultura mundana y vivir en la contracultura cristiana, o sea, en los principios de la palabra de Dios con nosotros. Ahora, alguno puede pensar, wow, esto es difícil. Porque pensar como Dios piensa, sentir como Dios siente, decidir como Dios decide y obedecer esas decisiones nos puede costar. Y si estamos en la carne, definitivamente nos va a costar, pero si estamos en el Espíritu nos va a ayudar. Además, la palabra de Dios nos dice algo muy importante en Santiago, capítulo 1, versículo 5, que nos da la seguridad de que podemos llegar a tomar decisiones sabias en todo momento en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida al Señor y Él nos la dará sin reproche y abundantemente. Pero pida con fe, con certeza, con convicción, no dudando, porque el que duda no recibe nada de parte del Señor. Entonces, por eso es importante la fe. Recopilando nuevamente para que el concepto se nos vaya redondeando en nuestra cabeza, para tomar decisiones sabias, obviamente necesitamos la sabiduría. La sabiduría tiene dos partes. La primera es pensar, sentir y decidir como Dios lo hace. Y la segunda parte, que es la parte práctica, digamos, la primera parte es la parte que sucede en nuestra alma, por la renovación de nuestra alma, pero la segunda parte es la parte práctica de la sabiduría, y la parte práctica de la sabiduría es la obediencia a esa forma de pensar, de sentir y de decidir. Y esta parte práctica, para llevarla a cabo, necesitamos el temor del Señor, que es respeto, reverencia, honra y obediencia al Padre, y segundo, aborrecer el pecado. Lo segundo es conocer al Padre, creer y confiar plenamente en Él, y rechazar el miedo. Todo eso va junto. Rechazar el miedo, que nos implica vivir de una nueva manera, de una nueva forma contraria a la forma del mundo. La parte práctica de la sabiduría es la inteligencia y el entendimiento. ¿Y qué significa la inteligencia? La inteligencia es vivir conforme a lo que Dios nos enseña, y el entendimiento es responder a las luchas y los problemas de la vida como Dios quiere que lo hagamos. Eso quiere decir obrar conforme a la sabiduría. Tanto la inteligencia y el entendimiento son la parte práctica de la sabiduría. Es vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Dios nos ha dado 5 gracias, que a la vez son 5 filtros por los cuales pasar nuestras decisiones para tener la plena certeza de que nuestras decisiones son en la sabiduría de Dios. Esos 5 filtros, en primer lugar, es el sentido común. En Proverbios capítulo 8, versículo 14, dice la palabra: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Está hablando de la sabiduría. Con la sabiduría está el buen juicio. Ahora, ojo con esto. El buen juicio significa lo que es lógico tomar de decisión
en cada momento, pero tenemos que tener cuidado, porque lo lógico, lo aparentemente lógico, no siempre es lo verdaderamente lógico. Déjeme explicarle. Lo aparentemente lógico es la forma de pensar del mundo, pero lo verdaderamente lógico es pensar conforme a la palabra de Dios. Entonces, lo primero que necesitamos es el sentido común conforme a la palabra de Dios, pero como en nuestra mente está esa batalla entre lo que el mundo llama sentido común y lo que Dios dice sentido común, por eso necesitamos los otros 4 filtros. ¿Cuáles son esos otros 4 filtros? Aparte del sentido común, el siguiente filtro es el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de la palabra. El conocimiento también de las circunstancias que nos rodean. El conocimiento experimental que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Claro que hay un conocimiento que es terrenal y un conocimiento que es celestial o que es de Dios. Entonces necesitamos el conocimiento de Dios, de nuestra experiencia con Dios, para complementar el entendimiento de esa decisión del sentido común, aparte el conocimiento que tenemos de la experiencia de nuestra vida. Pero como siempre está esa batalla en nuestro interior, el Señor nos da otros 3 filtros. ¿Cuáles son? El discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es la paz y el gozo que sentimos en nuestro corazón, el no tener ninguna confusión en cuanto a la certeza de la decisión que estamos teniendo, el no tener ninguna duda en cuanto a la certeza de la decisión que estamos tomando, y eso es fruto del Espíritu. Ahora, tenemos que aclarar algo en cuanto a la paz. La paz no significa la ausencia de conflicto. La paz significa la seguridad de que estamos tomando nuestras decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y la segunda es el gozo, y el gozo tampoco es lo que el mundo dice que es. El gozo no es felicidad. El gozo es también la certeza que emana de la paz del Señor cuando estamos tomando una decisión. Le voy a poner un ejemplo práctico que lo hace más, que nos lo puede hacer más entendible. El primer ejemplo que le voy a dar es el ejemplo de Jesús. Jesús, la última noche que estuvo con sus discípulos después de celebrar la Santa Cena, se va al monte a orar. Y en el monte ora una oración en la cual él estaba diciéndole al Señor: mira, yo no quiero pasar por este sufrimiento de la cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, el Señor sabía que la experiencia iba a ser dolorosa, que la experiencia iba a provocar sufrimiento, que no iba a ser una experiencia agradable, pero el Señor entendió que a pesar de que en ese momento la experiencia no iba a ser agradable, iba a ser dolorosa, iba a ser iba a ser frustrante, el Señor entendió que esa era la voluntad de Dios. El corto plazo decía que iba a ser sufrimiento. Sin embargo, el Señor vio el fruto de su aflicción y dice: por el gozo puesto delante de él fue a la cruz con gozo. Es decir, el Señor lo que vio no fue el momento presente. El Señor se ubicó en los resultados, en el fruto de esa decisión, en el fruto de la voluntad de Dios. Y el fruto de la voluntad de Dios siempre es bueno, agradable y perfecto. Si nosotros nos enfocamos en el corto plazo, estamos mal. Nos debemos enfocar en el resultado de la decisión, y el resultado significa a largo plazo. Ya vimos el ejemplo del Señor. Ahora veamos otro ejemplo en la palabra: la disciplina del Señor. En el momento no parece ser causa de felicidad, de alegría, ni de nada de eso, pero el fruto es bueno, y es el fruto el que nos produce el gozo. La disciplina del Señor
en el momento presente puede ser dolorosa, pero posteriormente da frutos apacibles de justicia, dice la palabra. Entonces ya podemos tener el gozo en la disciplina del Señor, en las pruebas, en los problemas y todo, sabiendo que el resultado de todo ello va a ser mucho mejor que el momento presente. Entonces, tenemos el discernimiento, la paz, el gozo, que es la no confusión, la certeza de que estamos tomando la decisión correcta conforme a la voluntad de Dios. El cuarto filtro es la palabra de Dios, que la decisión no vaya en contra de nada que nos enseñe la palabra de Dios, de nada de lo que conozcamos de la palabra de Dios. Y el quinto filtro es la dirección del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, y el Espíritu nos guía conforme a la palabra. Es decir, que no hay ningún desacuerdo en nuestro interior de que estamos tomando una decisión que no es la correcta. 5 filtros entonces: el sentido común, el conocimiento, el discernimiento, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, con esos 5 filtros, cuando la decisión la pasamos por esos 5 filtros, podemos tener la certeza de que esa es la decisión conforme a la palabra de Dios, y en fe dar el paso y poner en práctica esa decisión. Hay una observación acá que es importante antes de que entremos a las bendiciones de tomar decisiones sabias. Y el punto importante en esto es que en ninguna decisión necesitamos apresurarnos. El Señor sabe cuál es el momento exacto para que nosotros tomemos una decisión. Y el Señor nos va a dar la decisión en el momento justo. Por lo tanto, no debemos afanarnos, no debemos apresurarnos, no debemos responder a la urgencia externa, sino necesitamos responder a los tiempos de Dios. Y esto implica que debemos tomar el tiempo necesario para meditar en la decisión que necesitamos tomar bajo esos 5 filtros para que sea una decisión sabia. El mundo no se va a caer porque yo no tome una decisión inmediata. A veces lo urgente grita y lo importante no grita. Entonces, pero lo urgente grita porque el diablo trata de usar lo urgente para que nosotros metamos la pata. Entonces, ante lo urgente, lo que necesitamos es tomar el tiempo necesario. Mire, el mundo no se va a caer porque usted y yo no tomemos una decisión inmediata. Le recuerdo algo, bueno, quizá muchos de ustedes no lo vivieron porque son muy jóvenes, pero el mundo hace 50 años funcionaba sin celulares. El mundo hace 50 años funcionaba sin redes sociales. El mundo hace 50 años funcionaba nada más con los teléfonos que estaban en las casas. De tal manera que si yo quería hablar con alguien para tomar una decisión, tenía que esperar que estuviera disponible en un teléfono, y si no estaba en un teléfono, pues esperaba, y el mundo jamás se cayó porque tuvimos que esperar un tiempo para tomar una decisión. Igual es ahora. Lo que sucede es que la cultura del mundo nos quiere empujar a tomar decisiones rápidas. La cultura del mundo nos habla de urgencias, no de necesidades. Y muchas veces las urgencias no tienen que ver ni siquiera con cosas que nos corresponden decidir a nosotros. Muchas veces las urgencias vienen de que otro no toma la decisión y nos la tira a nosotros para que nosotros la tomemos. Le voy a contar algo para ejemplificarle esto en mi experiencia. Antes de dedicarme al ministerio, antes de que el Señor me llamara al ministerio, yo era gerente de un banco, y el banco funcionaba prácticamente, digamos, 16 horas al día. Ahora funcionan 24 horas al día, pero en aquel tiempo apenas funcionaban 16 horas al día. Entonces teníamos 2 turnos de trabajo, y resulta ser que obviamente el turno de la noche tenía su jefe.
tenía una persona que estaba a cargo de ese turno de la noche, que era la persona que tenía que tomar las decisiones. Pero resulta ser que cuando yo salía del banco, al rato comenzaban las llamadas para consultarme acerca de situaciones que se estaban dando en ese momento. Y yo comencé a responderlas, pero de repente me di cuenta que ya prácticamente no tenía vida, sino que yo vivía para estar atendiendo cosas del banco. No tenía mi tiempo privado, aunque saliera de la oficina, me llevaba a la oficina conmigo. En ese tiempo ya habían celulares. Entonces, llegó un momento en que yo le dije al Señor, Señor, esto no está bien, aquí hay algo que está mal. Comencé a sentir una inquietud en mi corazón acerca de que eso estaba mal. Y el Señor me dijo una cosa muy sencilla, me dijo, ¿quién está a cargo del turno de la noche? ¿Tú o hay otra persona? Pues yo dije, hay otra persona. Entonces el Señor me dijo, ¿y para qué está esa persona? Esa persona no está para tomar las decisiones y para resolver los problemas de ese turno. Pues entonces dije yo, pues sí es cierto, ¿verdad? Me di cuenta que el que me llamaba era esta persona para evadir la responsabilidad de tener que tomar decisiones. Entonces entendí, con esto que el Señor me dijo, entendí. Y la siguiente vez que me llamó esta persona por alguna decisión, le dije, mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el responsable del turno de la noche? Y él me contestó, yo. Ok. ¿Y para qué sos responsable del turno de la noche? Para resolver los problemas de la noche. Por lo tanto, tú debes tomar las decisiones. No me debes estar llamando a mí para que yo tome la decisión, porque es tu responsabilidad. Si tú no sos responsable o no sos capaz de tomar las decisiones que se necesitan, entonces renuncia y yo voy a cobrar tu salario porque yo soy el que estoy tomando las decisiones. Este muchacho entendió que él era el que tenía que tomar las decisiones, y a partir de ese momento mi vida después del banco se descongestionó totalmente. Es más, yo apagaba el celular, ya no respondía a llamadas después de cierta hora. Y el banco no se cayó, el banco siguió funcionando. Y ahí me di cuenta que muchas de las decisiones que llegaban a mi escritorio como decisiones urgentes eran decisiones que no me correspondía a mí tomar, que simplemente la persona que las tenía que tomar estaba evadiendo su responsabilidad y pasándomela a mí. Entonces comencé, y esto me sirvió también incluso para la jornada del día, ¿verdad? Porque llegan a mi escritorio un montón de decisiones y yo decía, esta decisión no la tengo que tomar yo. Aquí hay una persona que la debe tomar. Entonces devolvía el expediente para que la persona que debía tomar la decisión lo resolviera, o que por lo menos me diera su opinión en cuanto a la decisión que había que tomar, no que yo tuviera que pensar por ellos. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vemos como urgentes no corresponden a nuestra responsabilidad resolverlas. Devolvámoslas y nuestra vida va a estar mucho más libre de tomar decisiones y vamos a tener mucho más tiempo de tomar decisiones sabias. El mundo no se va a caer porque usted no tome las decisiones. Hay personas que pueden tomar las decisiones por usted. Y si a usted le toca tomar alguna decisión, tómese su tiempo para que esa decisión pase por esos 5 filtros: el sentido común, el conocimiento, el discernimiento, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Hasta que no tenga esas 5 cosas alineadas, significa que el Señor está esperando el tiempo, que todavía no ha llegado el tiempo de que usted tome la decisión, y la decisión va a venir, toda esa certeza de la decisión va a venir en el tiempo justo. Ahora, ¿cuáles son los frutos de tomar decisiones sabias? Ya hablamos en general de que tomar decisiones sabias implica vivir las características de la eternidad en esta tierra. Significa vivir una vida plena, una vida abundante, una vida próspera, una vida en el shalom de Dios, en que significa que todo lo que hagamos nos va a salir bien. Ahora bien, hay en Proverbios 3, versículos del 13 al 18,
también nos habla de los resultados o de las bendiciones de tomar decisiones sabias. Dice la palabra: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días están en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Notemos varias cosas acá en este pasaje. Dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado significa sumamente dichoso, sumamente feliz, sumamente afortunado el que haya la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es pensar, sentir y decidir como Dios lo hace, como Dios nos enseña. Y dice que obtiene la inteligencia. Esto implica entonces poner en práctica esa sabiduría que hemos obtenido de pensar, sentir y decidir conforme a lo que el Padre nos enseña. Entonces, la inteligencia es la parte práctica de la sabiduría. ¿Y qué dice además? Dice: su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Es mejor la sabiduría que el dinero. Con la sabiduría vamos a obtener felicidad. Con el dinero podemos comprar cosas materiales, pero no vamos a obtener ni gozo, ni felicidad, ni abundancia, ni bendición. Es con la sabiduría con la que vivimos vidas plenas, vidas abundantes en Cristo Jesús. Aparte dice: es más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Qué significan las piedras preciosas? Las piedras preciosas son adorno para las personas. ¿Qué nos está diciendo? La sabiduría nos adorna, y nos adorna como personas sabias, como personas responsables, como personas felices, como personas que viven vidas plenas. Aparte de ello dice: largura de días está en su mano derecha. Eso significa vida plena y una larga vida. Pero además dice: en su izquierda riquezas y honra. Es decir, la sabiduría nos va a producir las añadiduras. Lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia, sabiduría, y todas las cosas te vendrán por añadidura. Aparte dice: sus caminos son deleitosos, y todas sus veredas paz. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener plenitud de gozo y delicias a nuestra diestra para siempre. Eso es lo que el Señor nos promete a cada uno de nosotros cuando caminamos en sus caminos. Y eso es verdad, es una verdad absoluta, es una verdad que no cambia. Entonces, aparte de ello dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Es decir, nos está diciendo vida abundante, vida plena, vida próspera, vida en el shalom de Dios. Y termina diciendo y repitiendo: bienaventurados son los que la retienen. Es decir, sumamente dichosos, sumamente bendecidos, sumamente plenos, sumamente abundantes. El tomar decisiones sabias nos lleva a una vida plena, a una vida abundante. Y ya para terminar, resumamos. La sabiduría es tomar decisiones conforme a lo que Dios nos enseña, que es su pensamiento, su sentir y sus decisiones. Y la inteligencia es parte de la sabiduría y significa llevar a la práctica eso que pensamos, sentimos y decidimos conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría también para poner en práctica esas decisiones que nos da la sabiduría, necesitamos el temor de Dios, necesitamos conocer a Dios el Padre, confiar en Él y refugiarnos en su amor, que Él tiene planes de bien
para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, y Él va a cumplir sus planes cuando nosotros tomamos decisiones conforme a su voluntad. Por el otro lado, no necesitamos tomar decisiones urgentes. Podemos tomarnos el tiempo para pasar toda decisión por 5 filtros: el sentido común, el conocimiento, el discernimiento, que significa tener paz y gozo y certeza en la decisión que estamos tomando, aparte de que la decisión debe estar conforme a la palabra de Dios y debe ser guiada por el Espíritu Santo, es decir, no debe haber oposición en nuestro ser interior. Nuestra mente se puede oponer, pero nuestro corazón sabe que esa es la decisión que necesitamos tomar. Y los resultados de la sabiduría es vida plena, vida abundante, vida eterna, vivida acá en la tierra, y vivir en el shalom de Dios, que es vivir de una forma que todo lo que hagamos nos salga bien. Bendiciones, hermana Lara. Hasta Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Gracias por conectarse. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si es de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales para bendecir la vida de ellos. Y también le voy a dar un consejo. Esta es una enseñanza muy importante. Yo le sugeriría, si es posible, que usted pueda escuchar esta enseñanza 2 o 3 veces. Va a ser de bendición para su vida. Va a afirmar todos estos conceptos para que usted tenga vida plena, vida abundante en su vida. Le recuerdo además de ello que para bendecir su vida, afirmar su fe, fortalecerle en medio de todas las circunstancias, tenemos 2 recursos adicionales, aparte de estas enseñanzas por Facebook los martes y los jueves a las 8 de la noche, y le invitamos desde ya a nuestra próxima transmisión el jueves a las 8 de la noche. Tenemos otros 2 recursos que puede usted recurrir a ellos, son totalmente gratuitos, de acceso libre. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y el otro es nuestro canal de YouTube, donde tenemos prédicas en video. En la página de internet tenemos prédicas en bosquejo, pero también hay prédicas en audio. Pero en YouTube tenemos las prédicas en video, que usted puede tener acceso a ellas en forma gratuita en cualquier momento. Les invitamos entonces el próximo jueves a las 8 de la noche para nuestra siguiente enseñanza, y antes de despedir la transmisión le voy a pedir que me acompañe para orar por usted y por su familia. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo la selle, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo la selle como con fuego en nuestros corazones, para que podamos recurrir a ella, Señor, en todo momento que tengamos que tomar decisiones, Padre, para que tomemos decisiones sabias conforme a tu buena voluntad, agradable y perfecta. Señor, en esta hora también venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo permanezca sobre cada uno de nosotros y los nuestros, Señor, sanando, restaurando y liberando, Padre, pero también, Señor, que tu Espíritu Santo obre en aquellos que todavía no te conocen de los nuestros, para que los atraiga con lazos de amor a ti, Señor, para que si alguno anda en el camino del Hijo Pródigo, ponga convicción de pecado y arrepentimiento en su vida para que regrese a ti, Señor. Y si alguno se ha debilitado en su fe o enfriado en su amor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en su corazón para que sean fortalecidos, afirmados y establecidos nuevamente en ti, Señor. También te pedimos, Padre, que tú traigas abundancia de salud, de provisión y de gozo y paz a la vida de cada uno de nosotros, Señor, y te damos gracias por ser nuestro Padre, que siempre tiene buenos planes para cada uno de nosotros, que tiene cuidado de nosotros en todos los aspectos, que no nos deja ni nos desampara, sino que nos rodea como con un escudo de su favor, y en donde encontramos delicias para siempre, Señor. Gracias, Padre, te amamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bendiciones para cada uno de ustedes. Gloria al Señor por sus comentarios respecto a esta enseñanza. Bendito sea el Señor y espero que sea de bendición y que fortalezca sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús, les envío un abrazo y espero que nos podamos reunir el próximo jueves a las 8 de la noche para compartir otra enseñanza y mientras tanto les envío un abrazo a todos. Bendiciones, que tengan una linda noche y gracias por conectarse.